Imagine que detrás de todo silencio existe un código, un patrón secreto que casi nadie logra descifrar, pero que aquellos que lo entienden comienzan a vivir en otro ritmo. No hablan mucho, pero su presencia pesa. No levantan la voz, pero su firmeza se siente. No gritan, pero su vida entera grita por ellos. Y si yo te dijera que ese patrón puede resumirse en 3 letras, 3 palabras, 3 fuerzas que, cuando se alinean, cambian el destino de cualquiera: Dios, dinero, disciplina. Los 3 Ds no son una frase bonita, son el fundamento, la base, el alicerce de quienes ya no pueden permitirse caer ante cualquier viento. Porque quien vive por los 3 Ds no depende de la suerte, depende del propósito. Y aquí viene una verdad que quizás has sentido, pero nunca tuviste valor de confesar en voz alta. Tú no vas a fracasar porque seas tonto, débil o incapaz. Vas a fracasar porque aún no entendiste el orden de la vida. Hay personas intentando cosechar sin sembrar, queriendo llegar sin caminar el camino, buscando resultados sin estructura. Pero el juego solo cambia cuando arreglas el fundamento. Y el primero, siempre, es Dios. No sirve ordenar nada afuera si el centro de tu vida sigue vacío por dentro. Dios no es peso, ni obligación. Dios es dirección. Cuando despiertas y sabes hacia dónde te diriges, incluso los tropiezos adquieren sentido. Cuando el alma se conecta a algo mayor, incluso el silencio responde. Muchos creen que necesitan un nuevo plan, pero, en realidad, lo que está faltando es presencia. Presencia divina, presencia en el ahora, presencia en uno mismo. Te has mirado desde afuera, pero ¿y desde dentro? Porque el éxito sin espiritualidad se vuelve prisión. La conquista sin propósito se vuelve tedio. Y la rutina sin sentido, castigo. Por eso, el primer D es Dios. Es Él quien da suelo, no estatus. Es Él quien da paz, no aplausos. Es Él quien te levanta cuando todo alrededor se desmorona. Ni el dinero, ni los seguidores, ni la fama pueden hacerlo. Y si ahora mismo algo dentro de ti arde simplemente al escuchar estas palabras, tal vez debas escribir en los comentarios lo que tu boca no se atreve a decir. Intenté empezar por todo, pero ahora entiendo que debo empezar por Dios. Pero aquí viene otra verdad. Dios muestra el camino, pero eres tú quien debe caminar. Y ahí entra el segundo D. El mundo espiritual necesita caminar junto al mundo material, porque la fe no es excusa para la ruina. La espiritualidad no es señal de miseria, y desear prosperar no te hace menos puro, te hace más preparado. El dinero es energía, es decisión, es acceso. No cambia quién eres, solo amplifica tu intención, tus miedos, tus valores. Por eso tantos se pierden, no porque el dinero los haya cambiado, sino porque reveló lo que siempre estuvo oculto. Una mente pobre sigue pobre incluso con millones, porque no es la cantidad la que cambia el juego, es la mentalidad. Y la mentalidad necesita raíz, y la raíz necesita a Dios. Muchos rechazan el dinero como si fuera el enemigo, pero el problema nunca fue el dinero, sino lo que cada uno decide hacer con él. ¿Has visto cómo el dinero revela los vacíos? Hay quien compra para intentar llenarse, viaja para intentar escapar, todo porque el primer D no está en su lugar. Si el dinero es el medio, Dios es el norte, y lo que conecta a ambos es el tercer D, la disciplina. Pero de eso hablaremos en el próximo capítulo. Ahora, piensa con calma, ¿cuál de estos 3D te falta hoy? ¿Y cuál abandonaste sin darte cuenta? Si esta parte habló con tu alma, escríbelo abajo. Solo venceré de verdad cuando los 3D estén juntos. La disciplina es el puente entre lo que crees y lo que haces, entre la oración que pronuncias y la vida que realmente vives, entre la visión que Dios pone en tu alma y la realidad que tus manos construyen día tras día. Todos sueñan, todos planean, todos hacen promesas en noches de inspiración, pero es la disciplina la que permanece firme cuando llega el martes,
cuando suena el despertador, cuando el cansancio pesa, cuando la emoción se desvanece y la mente empieza a darte excusas. La motivación es pasajera. Cambia con el clima, con el humor, con las circunstancias, pero la disciplina es fiel. Permanece incluso en los días malos. Se presenta cuando el cuerpo duele, cuando la mente quiere rendirse, cuando el mundo parece no aplaudir nada. Quien vive por disciplina entiende que el resultado no es inmediato, pero sí, inevitable, porque la disciplina siempre vence. Puede parecer lenta, puede cansar, puede exigir silencio y renuncia, pero siempre cumple lo que promete. Por eso, es el tercer D, porque después de poner a Dios como base y ordenar tu relación con el dinero, es la disciplina la que sostiene esa nueva realidad. Sin ella, todo se desmorona. Puedes tener fe, pero si no actúas con constancia, la fe se frustra. Puedes ganar dinero, pero si no dominas tus hábitos, el dinero se escapa como agua entre los dedos. Puedes tener talento, pero sin disciplina, el talento se convierte en un recuerdo. ¿Cuántas promesas te hiciste y no cumpliste? ¿Cuántas veces dijiste, esta vez sí, y abandonaste en el primer obstáculo? ¿Cuántas metas tuviste que luego enterraste porque no tenías estructura emocional para sostenerlas? La mayoría no necesita más ideas, necesita más persistencia. La disciplina es el verdadero milagro disfrazado de rutina. Es el trabajo silencioso en el campo cuando nadie te ve. Es la práctica oculta que prepara el escenario público. Es el esfuerzo diario que se acumula hasta que, de repente, todo hace sentido. Y ahora te pregunto, ¿qué estás haciendo tú en tu campo? ¿Qué estás entrenando mientras nadie mira? ¿O sigues esperando la oportunidad perfecta para empezar? La disciplina no espera que la emoción se alinee. No vive de sensaciones, porque se mueve por decisión, no por sentimiento. Es la verdadera fe en acción. Si de verdad crees que mereces más de la vida, entonces pruébalo. No con palabras, sino con rutina, con pequeñas actitudes, repetidas, constantes, silenciosas, pero poderosas. Porque lo que se repite, te transforma. Lo que repites, te define. Y si ya estás cansado de prometer sin cumplir, quizá este sea el momento de dejar en los comentarios un compromiso con tu propia alma. Mi victoria será en silencio, con disciplina. Esa frase no es para mí, es para ti, para tu mañana, para ese día en que quieras desistir y recuerdes que la decisión ya fue tomada. Y recuerda algo más, la disciplina no es perfección, es continuidad. El disciplinado falla un día y vuelve al siguiente. El emocional falla una vez y abandona por semanas. Por eso no esperes días perfectos. No existen. La victoria se construye precisamente en los días imperfectos, en los días comunes, en los días silenciosos. Marca esta parte de tu historia con una frase que lleve tu firma. Este es el capítulo donde dejas de desear y comienzas a construir. Cuando los 3 Ds se alinean, Dios, dinero y disciplina, una transformación silenciosa pero profunda comienza a suceder dentro del alma, como si una arquitectura invisible se reorganizara pieza por pieza. No caminas ya por impulso, sino por propósito. No avanzas por emoción, sino por convicción. Y aquello que antes parecía confuso, empieza a tener sentido. Dios te conecta con lo alto, con el origen, con la dirección que sostiene tu espíritu. El dinero te posiciona en el mundo, te da acceso, te permite construir, y la disciplina moldea tu interior, te da estructura, coherencia, firmeza, 3 fuerzas distintas, pero nacidas para funcionar como una sola, porque cuando Dios ocupa el centro, tus decisiones dejan de ser reacciones del miedo y se convierten en frutos del discernimiento. Cuando el dinero deja de ser ídolo o vergüenza y pasa a ser herramienta, ya no te domina, sino que te sirve, te impulsa, te expande. Y cuando la disciplina entra en tu vida como un pacto sagrado contigo mismo, tu mente deja de dispersarse, tu alma deja de dudar, tu cuerpo deja de sabotearte. La unión de estos 3 pilares no crea magia,
crea dirección. No crea suerte, crea destino. No crea ilusiones, crea fundamento. Y es precisamente esa unión la que cambia tu atmósfera, la que transforma no solo tu conducta sino tu presencia. El aire a tu alrededor se vuelve distinto. La gente empieza a percibir algo que no puede explicar. Tus conversaciones cambian, tus decisiones maduran, tus silencios pesan más que tus palabras. Ya no intentas convencer a nadie, porque tu coherencia habla sola. Ya no buscas validación, porque tu alma encontró el eje. Ya no te pierdes en comparaciones, porque entiendes que lo que sostienes por dentro es más importante que lo que muestras por fuera. La vida empieza a fluir, no porque la empujas, sino porque estás alineado. Y es entonces cuando descubres que los 3Ds no son un método motivacional, sino un código espiritual, una clave que te prepara para resistir cualquier viento, para soportar cualquier proceso, para construir un camino que no se derrumbe. Dios te da el norte, el dinero te da las herramientas, la disciplina te da la estructura. Cuando se unen, no solo avanzas, asciendes, no solo cambias, te transformas, no solo mejoras, renaces, porque nadie que alinea el espíritu, la mente y la materia vuelve a vivir en pequeño. La unión de los 3Ds es la firma que el cielo pone sobre una vida que decidió dejar de repetir ciclos y comenzar a escribir destino. La verdadera transformación no comienza cuando cambias tus hábitos, sino cuando cambias la manera en que te ves a ti mismo, cuando reconoces que tu vida no puede sostenerse más sobre emociones frágiles, ni sobre decisiones tomadas al calor del momento. El alma empieza a despertar cuando percibe que merece más que ciclos repetidos, más que silencios angustiados, más que rutinas sin propósito. Y es en ese despertar donde la presencia de Dios se vuelve guía, donde el dinero recupera su lugar como instrumento y donde la disciplina se convierte en la llave que abre la puerta a una nueva identidad. Lo que antes te detenía, ahora solo te recuerda quién eras, no quién estás destinado a ser. Pero esta transformación no ocurre en público, sino en lo secreto, en esos espacios donde nadie ve, donde solo tú y Dios conocen la batalla. Allí es donde se quiebran viejos patrones, donde se vencen miedos antiguos, donde la mente aprende a obedecer a un propósito que antes ignoraba. La transformación interior es lenta, profunda, a veces dolorosa, pero siempre necesaria. Es el proceso que te separa de tu pasado sin arrancarte las raíces, que te enseña a caminar sin repetir los pasos que alguna vez te hicieron caer. Es allí donde descubres que el crecimiento no es un salto, sino una construcción diaria, silenciosa, constante. Y a medida que esta transformación avanza, comienzas a notar cómo cambia tu relación con el mundo. Lo que antes te hería ya no te toca, lo que antes te tentaba ya no te mueve, lo que antes te distraía ya no te seduce. Tu energía se vuelve más clara, tu mirada más firme, tu palabra más precisa. Te vuelves alguien guiado, no empujado, alguien centrado, no disperso. El alma se ordena, la mente se fortalece, el espíritu se eleva, y los frutos empiezan a aparecer, sin que tengas que forzarlos, porque la transformación interior produce resultados exteriores de forma inevitable, como un árbol que da fruto no por esfuerzo, sino por naturaleza. Finalmente comprendes que la verdadera revolución no ocurre cuando cambias de ambiente, de trabajo o de compañía, sino cuando cambias de postura. La vida por fuera solo se ajusta cuando la vida por dentro se endereza, y es entonces cuando el propósito se vuelve más fuerte que la excusa, cuando la fe vence al miedo, cuando la disciplina supera al impulso. La transformación interior es el inicio de todo lo que siempre quisiste construir y nunca pudiste sostener, porque sin esa transformación, cualquier victoria sería prestada, pero con ella, cualquier victoria se convierte en destino. El propósito no es un sueño lejano ni una meta decorativa. Es la razón profunda por la cual Dios te permitió despertar hoy, la chispa que sostiene tu espíritu, incluso cuando tu cuerpo se siente cansado, y cuando comienzas a vivir desde ese propósito, todo en tu vida cambia de color.
Las batallas dejan de ser castigos y se convierten en entrenamiento. Los tropiezos dejan de ser vergüenza y se vuelven lecciones. Y hasta los silencios dejan de ser vacíos y se transforman en conversación divina. Descubres que no fuiste creado para sobrevivir, sino para trascender, para dejar huellas, para construir algo que permanezca incluso cuando tu voz ya no se escuche. Y es ahí donde comprendes que el legado no es lo que acumulas, sino lo que transformas. No es lo que tienes, sino lo que siembras. No es lo que muestras, sino lo que depositas en la vida de otros. Un legado verdadero nace cuando permites que Dios sea tu centro, que el dinero sea tu herramienta y que la disciplina sea tu fundamento. Entonces, tus decisiones se vuelven más sabias, tus pasos más firmes, tus acciones más limpias. Ya no vives para impresionar, vives para iluminar. Ya no buscas ser aceptado, buscas ser auténtico. Ya no actúas por ansiedad, actúas por convicción. Y la vida, poco a poco, empieza a alinearse con esa nueva identidad que estás forjando desde dentro. El propósito se fortalece cuando entiendes que nada de lo que construyes tiene peso si no transforma tu manera de existir. Hay personas que pasan la vida entera recogiendo aplausos y acumulando posesiones, pero mueren sin haber tocado un alma, sin haber cambiado una historia, sin haber dejado más que polvo. En cambio, quien vive guiado por los 3Ds deja un impacto silencioso, profundo, inevitable. Su presencia edifica, su palabra levanta, su disciplina inspira. Su forma de caminar deja un rastro de coherencia que otros podrán seguir incluso años después. El legado se vuelve natural, porque nace de una vida ordenada, una vida con dirección, una vida que aprendió a servirse de lo eterno antes que de lo inmediato. Y cuando finalmente miras hacia atrás, te das cuenta de que todo valió la pena. Las renuncias, los silencios, las estaciones difíciles, los días en que casi caíste, todo se convirtió en parte del testimonio que hoy carga tu alma. El propósito ya no es una teoría, es tu historia. El legado ya no es un deseo, es tu fruto. Y comprendes que no viniste a este mundo para repetir ciclos, sino para romperlos. No viniste para pasar desapercibido, sino para encender algo en quienes te observan. No viniste para imitar, sino para marcar. Porque quien vive con Dios en el centro, el dinero al servicio y la disciplina como columna, inevitablemente deja huella. Cuando una vida entra en coherencia, algo en el mundo invisible empieza a moverse a su favor, como si fuerzas antiguas que antes estaban dormidas despertaran para abrirle paso. Ya no necesitas empujar puertas, porque las puertas sienten tu presencia y se abren. Ya no necesitas justificarte, porque tu espíritu habla más fuerte que tus palabras. Ya no necesitas competir, porque lo que es tuyo se acerca con naturalidad. La coherencia entre lo que crees, lo que dices y lo que haces se vuelve un sello espiritual que resuena en cada paso, en cada decisión, en cada silencio. Y quienes observan no entienden cómo, pero sienten que en ti hay algo distinto, algo firme, algo que no tiembla ante el viento. Esa coherencia nace cuando Dios se vuelve tu centro, cuando el dinero deja de ser un tirano y se transforma en herramienta, y cuando la disciplina hace que cada día construyas lo que tu alma afirma. Es entonces cuando descubres que la verdadera fuerza no proviene del ruido, sino de la alineación interna, del equilibrio entre tu fe, tu mente y tus acciones. Ya no buscas velocidad, buscas profundidad. Ya no buscas reconocimiento, buscas propósito. Ya no buscas tener razón, buscas tener paz. Y mientras más coherente te vuelves, más claro percibes el camino, más sabios se vuelven tus no, más poderosos se vuelven tus sí, más ligeras se vuelven tus cargas. Esta coherencia también transforma tus relaciones. Comienzas a ver quién aporta y quién resta, quién te impulsa y quién te detiene, quién te honra y quién solo te necesita. No desde el juicio, sino desde la claridad. Y con esa claridad, dejas de insistir donde tu alma ya no cabe, dejas de quedarte donde tu espíritu se marchita,
Dejas de justificar aquello que Dios hace tiempo te pidió soltar. La coherencia te separa de lo que te destruye y te acerca a lo que te construye. Te aparta de lo que te distrae y te eleva hacia lo que te expande. Es un filtro sagrado que ordena tu vida desde adentro hacia afuera, sin gritos, sin prisa, sin caos. Y entonces, cuando ya no fuerzas nada y simplemente fluyes, descubres que la coherencia es la verdadera forma de fe en movimiento. Porque quien está alineado, no se desespera, espera, no se quiebra, se fortalece, no huye, enfrenta, no se pierde, avanza. Y es en ese avance tranquilo, firme, casi silencioso, donde la vida empieza a responder. Los caminos se abren, las oportunidades llegan, la paz se instala, y tu historia comienza a tomar forma de testimonio. La coherencia no es solo una virtud, es una llave, y quien la lleva en el alma, inevitablemente camina hacia destinos que antes parecían imposibles. Cuando una persona decide alinearse con su propósito y vivir desde los 3Ds, inevitablemente comienza un proceso de separación, no por orgullo, sino por crecimiento, no por soberbia, sino por coherencia. La vida misma te empieza a alejar de conversaciones vacías, ambientes pesados, relaciones que drenaban tu energía sin que tú lo notaras. Y aunque al principio duele, pronto entiendes que no es pérdida, es limpieza, no es rechazo, es protección, no es abandono, es destino, porque nadie puede elevarse cargando aquello que lo hunde, y nadie puede avanzar sosteniendo lo que Dios hace tiempo pidió dejar atrás. A medida que creces, el mundo alrededor reacciona. Algunos celebrarán tu cambio, pero muchos no. Habrá quienes digan que ya no eres el mismo, que te crees más, que te alejaste demasiado. Y en cierto modo, tendrán razón. Ya no eres el mismo porque no fuiste creado para quedarte igual. Ya no piensas igual porque no fuiste diseñado para repetir ciclos. Ya no te comportas igual porque tu alma se está alineando con algo más alto. Y aquellos que no quieren crecer sentirán tu evolución como una amenaza. No porque les hagas daño, sino porque tu disciplina expone su pereza, tu claridad expone su confusión, y tu fe expone sus vacíos. Estas reacciones no deben asustarte. Forman parte del precio del cambio, un precio que no se paga con dolor, sino con renuncia. No se paga con lágrimas, sino con madurez. Porque cada paso que das hacia tu propósito exige dejar algo atrás. Un hábito, una creencia, una relación, una versión antigua de ti mismo. Y aunque el desprendimiento sea difícil, descubres que es necesario. Porque cada cosa que sueltas libera espacio para lo que realmente te pertenece. Lo que Dios trae jamás compite con lo que Él mismo te pide abandonar. La vida empieza a ordenarse, no por casualidad, sino porque tú te ordenaste primero. Y cuando finalmente aceptas que el cambio también es separación, tu corazón se vuelve más liviano. Ya no insistes donde tu alma no encaja, ya no fuerzas donde no hay reciprocidad, ya no te quedas donde tu espíritu se apaga. Caminas con paz, sabiendo que cada distancia creada te protege, que cada puerta cerrada te redirige, que cada persona que se aleja abre espacio para quienes sí entienden tu propósito. Porque quien se alinea con Dios, honra el dinero y vive con disciplina, no pierde, selecciona, no retrocede, se purifica, no se queda solo, se prepara. El precio del cambio no destruye, transforma. Y lo que nace después de esa transformación es siempre más fuerte que lo que quedó atrás. Llega un momento en el camino espiritual en que descubres que la verdadera autoridad no proviene de lo que dices, sino de lo que eres, de lo que sostienes en silencio, de lo que practicas cuando nadie observa. El silencio deja de ser vacío y se convierte en un lugar sagrado, un templo donde tu alma escucha lo que el ruido del mundo siempre trató de ocultar. Empiezas a comprender que quien está alineado con Dios no necesita gritar para ser escuchado, no necesita explicarse para ser entendido, no necesita defenderse para ser protegido. El silencio se vuelve tu armadura, tu refugio, tu señal más fuerte de crecimiento. A medida que este silencio se profundiza, tu presencia comienza a hablar más alto que tus palabras.
La gente siente algo distinto antes incluso de saber qué cambió en ti. Ya no reaccionas, respondes. Ya no atacas, discernes. Ya no vives a merced del impulso, sino guiado por la claridad interior que nace del orden espiritual. Descubres que la verdadera sabiduría no es llenar el espacio con discursos, sino con discernimiento. No es tener la última palabra, sino la correcta. No es vencer discusiones, sino dominarte a ti mismo. El silencio interior te convierte en alguien que no se mueve por ansiedad, sino por propósito. Y entonces, en ese estado de calma profunda, te das cuenta de que el silencio tiene un poder que la mayoría teme. Revela quién realmente eres. Cuando ya no puedes esconderte detrás de excusas, ni justificarte con emociones, ni distraerte con ruidos externos, lo que queda es tu esencia. Por eso muchos temen el silencio, porque les muestra los vacíos que han ignorado, los miedos que han acumulado, las decisiones que han postergado. Pero quien abraza el silencio con humildad, encuentra respuestas, dirección, fortaleza. Allí, donde nadie aplaude, es donde Dios habla con más claridad. Allí, donde el mundo calla, tu propósito se enciende. Finalmente entiendes que el silencio no es ausencia, es poder. Es la prueba de que estás creciendo, de que ya no necesitas demostrar nada para sentirte valioso, de que tu identidad ya no depende del ruido del mundo, sino de la voz interior que aprendiste a escuchar. Es en ese silencio donde tu autoridad espiritual nace y madura, donde tu disciplina se afianza, donde tu relación con el dinero se vuelve sana, donde tu fe se eleva sin esfuerzo, y cuando ese silencio se instala en tu vida, no para apagar, sino para ordenar, tu historia empieza a transformarse desde la raíz, porque quien domina su silencio, domina su destino. La madurez espiritual llega el día en que dejas de pedir señales y empiezas a tomar decisiones, el día en que entiendes que Dios no te guía desde la emoción, sino desde la sabiduría. Ya no buscas milagros que te resuelvan la vida, buscas disciplina que te prepare para sostenerlos. Ya no pides puertas abiertas sin trabajar tu carácter, pides claridad para no entrar por la puerta equivocada. La madurez no es dureza, es visión, no es orgullo, es discernimiento, no es frialdad, es comprensión profunda de que crecer duele, pero quedarse igual duele más. Y cuando alcanzas ese nivel, tu mirada sobre todo lo que te rodea empieza a cambiar de forma irreversible. Empiezas a reconocer patrones que antes ignorabas, ciclos que antes justificabas, decisiones impulsivas que antes confundías con coraje. Ves con nitidez las intenciones detrás de cada gesto, la energía detrás de cada persona, la dirección detrás de cada situación. Dejas de llamar amistad a lo que solo era compañía. Dejas de llamar oportunidad a lo que solo era distracción. Dejas de llamar destino a lo que solo era apego. Esta nueva mirada no te hace duro, te hace libre, no te vuelve distante, te vuelve selectivo. No te convierte en alguien frío, sino en alguien consciente del valor de su paz. Y con esa conciencia, tus prioridades se reordenan sin esfuerzo. El ruido pierde fuerza, las prisas pierden sentido, las comparaciones pierden poder. La mirada madura busca profundidad donde antes buscaba validación, busca propósito donde antes buscaba aplausos, busca estabilidad donde antes buscaba intensidad. Empiezas a cultivar tu interior como si fuera un jardín sagrado, entendiendo que todo lo externo es simplemente reflejo de lo interno. Y cuando el alma se ordena, el mundo deja de ser enemigo y se convierte en maestro, deja de ser amenaza y se convierte en mapa, deja de ser obstáculo y se convierte en guía. Entonces descubres que la madurez espiritual no es un destino final, no es un destino final, sino un estilo de vida. El estilo de vida de alguien que camina con Dios en el centro, administra el dinero con conciencia y honra la disciplina como un acto diario de amor propio. Tu nueva mirada ya no busca perfección, busca coherencia. Ya no exige control, acepta procesos. Ya no teme los cambios, los abraza como parte del propósito. Y así, paso a paso, día tras día,
tu historia empieza a adquirir una luz distinta, una luz que no nace del esfuerzo por brillar, sino de la paz de saber quién eres, hacia dónde vas y quién camina contigo. La identidad renovada nace el día en que comprendes que no eres lo que viviste, ni lo que perdiste, ni lo que fallaste, sino lo que estás dispuesto a construir desde hoy. Es un despertar profundo, casi sagrado, donde el alma finalmente deja de aferrarse a viejas narrativas y empieza a caminar hacia la versión que siempre estuvo destinada a ser. Ya no repites frases que te limitan, ya no alimentas pensamientos que te reducen, ya no sostienes etiquetas que nunca te pertenecieron. En su lugar, permites que Dios reescriba tu interior, que la disciplina moldee tu carácter y que el dinero, correctamente administrado, te permita expandir tu propósito. La identidad renovada no se impone, se revela. A medida que descubres quién eres, también descubres quién no eres, y esa distinción te libera de cargas innecesarias. Dejas de intentar encajar en espacios que ya no corresponden a tu crecimiento. Dejas de aceptar roles que ya no representan tu alma. Dejas de sostener relaciones donde tenías que esconder tu propia luz. Saber quién eres te da una fuerza silenciosa pero imparable. Una confianza que no necesita ruido. Una dignidad que no busca aplausos. Tu energía cambia. Tu postura cambia. Tu manera de hablar cambia. Y hasta tu presencia adquiere un peso diferente. Como si el espíritu finalmente hubiera encontrado su forma correcta. La identidad renovada también redefine tus límites. Ya no permites que la opinión ajena determine tu dirección, ni que la inseguridad determine tus decisiones, ni que el miedo determine tu velocidad. Conoces tu valor, y por eso no aceptas menos de lo que Dios diseñó para ti. Y esta claridad atrae oportunidades, relaciones, caminos que antes parecían imposibles. No porque ahora seas alguien nuevo, sino porque finalmente eres tú mismo, sin máscaras, sin dudas, sin sombras. La identidad renovada no es un disfraz espiritual. Es la versión original que estuvo escondida bajo capas de dolor, expectativas y viejos patrones. Y cuando caminas desde esta identidad, la vida entera se reordena. Lo que antes era caos se vuelve propósito. Lo que antes era pérdida se vuelve enseñanza. Lo que antes era miedo se vuelve impulso. Empiezas a moverte con una autoridad natural, no arrogante, sino consciente. No dominante, sino firme. No altiva, sino conectada al cielo. Porque quien sabe quién es, no necesita compararse. Quien sabe quién es, no necesita justificarse. Quien sabe quién es, no teme avanzar. La identidad renovada es la prueba viviente de que Dios no solo transforma destinos, transforma personas. Y cuando lo hace, ninguna fuerza del mundo puede volver a encadenarte a la versión que dejaste atrás. La resiliencia es ese poder secreto que nace cuando ya no puedes más, pero aún así sigues. Cuando el alma tiembla, pero no retrocede. Cuando el cuerpo cae, pero el espíritu se levanta. No es fuerza física, es fuerza divina. No es orgullo, es fe. Y cada vez que te levantas después de una caída, de un fracaso, de una decepción, estás demostrando a tu propia alma que hay algo dentro de ti más grande que cualquier golpe. La resiliencia no es resistencia ciega. Es conciencia profunda de que fuiste creado para avanzar, incluso cuando todo alrededor parece empujarte hacia atrás. Es el arte sagrado de levantarse sin perder la dignidad. A medida que atraviesas pruebas, descubres que ninguna caída es final, a menos que tú decidas convertirla en final. Dios no te pide perfección, te pide perseverancia. No te pide que nunca tropieces. Te pide que no sueltes su mano cuando lo hagas. Y entonces comprendes que cada proceso duro no vino para destruirte, sino para revelar quién eres, para mostrarte qué parte de ti necesitaba ser fortalecida, qué área de tu alma seguía frágil, qué hábito, qué emoción, qué pensamiento debía morir, para que tu identidad renaciera más firme. La resiliencia te enseña que el dolor no siempre es enemigo, muchas veces es entrenador. Con el tiempo, tu relación con la adversidad cambia.
Ya no ves los desafíos como señales de abandono, sino como señales de formación. Ya no preguntas ¿por qué a mí?, sino ¿para qué esto? Y esa simple diferencia transforma tu visión. Lo que antes te aplastaba ahora te impulsa. Lo que antes te frenaba ahora te entrena. Lo que antes te hería ahora te enseña. La resiliencia te vuelve más estable, más sabio, más consciente. Te da un tipo de tranquilidad que no viene del control de las circunstancias, sino del control de tu interior. Y así descubres que las pruebas no te rompen, solo rompen la versión antigua, que ya no puede acompañarte al destino nuevo. Finalmente entiendes que levantarse no es un acto aislado, es un estilo de vida. Cada día que eliges seguir, eliges crecer. Cada día que eliges intentarlo de nuevo, eliges honrar tu propósito. Cada día que eliges levantarte, eliges convertirte. Y, paso a paso, esa resiliencia silenciosa construye en ti una fortaleza que nadie podrá quitarte. Porque quien ha aprendido a levantarse con Dios, a administrar sus heridas con sabiduría y a disciplinar su alma con constancia, ya no teme caer. Sabe que, incluso si toca el suelo, volverá a levantarse más fuerte, más sabio, más preparado. La resiliencia no es solo una virtud, es la prueba de que tu espíritu aún está vivo. La verdadera victoria no comienza cuando algo cambia afuera, sino cuando algo se ordena adentro. Es una conquista silenciosa, casi imperceptible para quienes te rodean, pero profundamente visible para tu alma. Es ese momento en que descubres que ya no reaccionas como antes, que ya no te quiebras con lo que antes te destruía, que ya no te pierdes en lo que antes te desviaba. La victoria interna no hace ruido, pero transforma tu vida desde la raíz. Es la prueba de que Dios ha estado trabajando en ti, aun cuando tú sentías que no pasaba nada. Es la señal de que tu espíritu está tomando forma, firmeza, coherencia. Esa victoria interna también revela el poder de lo invisible. Comienzas a notar cómo tus pensamientos se vuelven más claros, cómo tu discernimiento se afila, cómo tu energía atrae solo lo que resuena con tu propósito. Las circunstancias pueden seguir iguales, pero tú ya no eres igual. Y eso basta para que el mundo empiece a responder de manera distinta. Descubres que no necesitas empujar puertas, solo necesitas estar preparado para cuando se abran. Lo invisible se vuelve más real que lo visible, porque aprendes a confiar en lo que Dios está haciendo a nivel espiritual antes de verlo manifestado en lo físico. En este estado, la búsqueda de validación desaparece. Ya no necesitas que otros aplaudan tu proceso, porque tú mismo reconoces el valor de cada paso. Ya no intentas impresionar a nadie, porque tu vida se ha convertido en un testimonio silencioso de disciplina y transformación. La victoria interna te da una paz tan profunda que ni el caos externo puede amenazarla. Y desde esa paz, tus decisiones cambian, tu ritmo cambia, tus prioridades cambian. El mundo puede estar en tormenta, pero tú caminas sobre aguas firmes, no porque seas fuerte, sino porque aprendiste a caminar desde dentro, no desde fuera. Y es entonces cuando entiendes que la victoria interna es la única victoria que no se pierde. Te pueden quitar cosas, personas, oportunidades, pero no pueden quitarte lo que ya se volvió parte de tu esencia. La victoria interna te acompaña, te sostiene, te guía. Es la luz que no se apaga cuando el viento sopla, es la raíz que no se rompe cuando la tierra tiembla, es la certeza que no desaparece cuando el mundo duda. Porque quien vence por dentro, inevitablemente vencerá por fuera. La victoria interna no es el final del camino. Es el inicio de todo lo que estás destinado a conquistar. El destino no es un lugar al que se llega por casualidad, sino un camino que se revela paso a paso a quienes se atreven a caminar con propósito. No es un premio, es un proceso. No es un golpe de suerte. Es una construcción diaria hecha de decisiones, renuncias, silencios y pactos internos. Y cuando comienzas a caminar desde los 3 Ds, Dios como centro, el dinero como herramienta, la disciplina como columna, algo extraordinario sucede. El camino que antes parecía confuso, empieza a abrirse frente a ti, como si la vida misma reconociera tu alineación.
Descubres que no fuiste creado para perderte, sino para avanzar. No para mendigar dirección, sino para portarla dentro de ti. A medida que avanzas, la dirección se vuelve más clara. Ya no dudas a cada paso, porque tu espíritu aprendió a escuchar más allá del ruido. Reconoces señales donde antes solo veías obstáculos, distingues oportunidades donde antes solo veías miedo. Tu discernimiento se vuelve brújula, tu paz se vuelve guía, tu propósito se vuelve mapa, y entonces comprendes que la dirección divina no se revela de golpe, sino en etapas, en fragmentos, en susurros. Dios no te muestra todo el camino, te muestra el siguiente paso, y eso es suficiente para quien camina con fe, porque la certeza ya no está en lo que ves, sino en lo que sabes por dentro. El camino también cambia la manera en que ves las demoras y los desvíos. Lo que antes te desesperaba ahora te educa, lo que antes te enojaba ahora te prepara. Lo que antes veías como pérdida ahora lo ves como protección. Empiezas a entender que algunas puertas se cerraron porque no estabas listo. Algunas personas se fueron porque no podían acompañar tu siguiente nivel. Algunos sueños se retrasaron porque tu carácter necesitaba madurar antes de recibirlos. Nada estuvo fuera de lugar. Cada demora fue una formación, cada tropiezo una advertencia, cada silencio una dirección. Y esta comprensión transforma tu relación con la vida entera. Finalmente entiendes que el destino no se descubre, se construye. Se crea con cada acto de disciplina, se honra con cada decisión tomada desde la fe, se fortalece con cada pensamiento alineado al propósito, y cuando tu interior se vuelve un espacio ordenado, la vida responde con claridad. Caminas sin prisa pero sin pausa, sin miedo pero con respeto, sin ansiedad pero con intención. Sabes que lo que es tuyo llegará, y lo que no es tuyo nunca será una pérdida, porque quien camina guiado por Dios, administrado por la sabiduría y sostenido por la disciplina, inevitablemente encuentra el camino que estaba destinado a pisar. El alma humana no fue creada solo para vivir, sino para dejar huella, para marcar la tierra con algo que trascienda el tiempo, para sembrar semillas que sigan dando fruto incluso cuando los pies ya no caminen. El verdadero legado no nace del ego ni de la ambición, sino de la coherencia entre tu fe, tus decisiones y tu manera de existir. Y cuando una vida se alinea con el propósito divino, su presencia deja una estela silenciosa pero poderosa, algo que otros pueden sentir aunque no lo entiendan, algo que inspira sin intención, algo que permanece aún cuando todo alrededor cambia. El legado del alma es un eco que se queda en quienes te cruzan. Con el tiempo descubres que el legado no se construye con grandes gestos, sino con fidelidad diaria. No es lo que haces una vez, sino lo que repites. No es lo que dices en público, sino lo que practicas en lo secreto. No es lo que muestras en tus momentos altos, sino cómo actúas en tus momentos bajos. El alma deja huella cuando actúa desde la integridad, desde la disciplina, desde la conciencia de que cada acción es una semilla que regresa multiplicada, y cada acto de amor, de respeto, de verdad, de responsabilidad, se convierte en una lámpara encendida en la vida de otros, incluso sin darte cuenta. Pero el legado también exige valentía. Exige renunciar a versiones anteriores de ti mismo, soltar patrones que ya no honran tu crecimiento, dejar ir relaciones que no pueden acompañar tu evolución. Exige madurez para aceptar que no todos entenderán tu proceso, que no todos celebrarán tu cambio, que no todos apreciarán tu disciplina. Y aún así continúas, porque sabes que tu vida no se trata de complacer, sino de cumplir. Sabes que lo que estás construyendo no es para este momento, sino para generaciones futuras, para almas que algún día se inspirarán sin saber que la fuerza que sienten nació en tu silencio de hoy. Y cuando finalmente miras atrás y ves el camino recorrido, comprendes que cada lágrima, cada renuncia, cada madrugada, cada oración, cada acto disciplinado, tenía sentido. Tu historia adquiere forma de testimonio, tu proceso se vuelve enseñanza, tu vida se convierte en un faro para quienes todavía caminan en la oscuridad.
El legado del alma no es fama, es impacto, no es ruido, es transformación, no es reconocimiento, es propósito cumplido. Y quien vive de esta manera, entiende que su existencia no termina con su último aliento, sino que continúa en cada vida que tocó, en cada mente que despertó, en cada corazón que se fortaleció por su ejemplo. Llega un punto en tu camino donde ya no puedes ignorar el llamado interior, esa voz suave pero persistente que te invita a elevarte, a dejar los viejos hábitos como quien deja atrás una sombra, a caminar hacia una vida que aún no ves, pero ya sientes. No es un llamado que grita, es un llamado que arde. Arde en el pecho, en la conciencia, en los silencios largos de la noche. Y cuando decides escucharlo, descubres que Dios no te estaba pidiendo velocidad, te estaba pidiendo disposición, no te estaba pidiendo grandeza, te estaba pidiendo entrega, no te estaba pidiendo ser perfecto, te estaba pidiendo ser verdadero. Ese es el llamado que separa lo que fuiste de lo que puedes llegar a ser. A medida que respondes a este llamado, comienzas a notar que la vida se mueve contigo. Las cosas que antes te estancaban empiezan a perder fuerza, las puertas que antes estaban cerradas comienzan a abrirse, los caminos que antes parecían confusos se vuelven claros. La elevación espiritual no es un salto repentino, es un ascenso constante, una subida lenta pero segura, una transformación que no busca impresionar, sino alinearte. Cada día que eliges disciplinarte, cada vez que eliges honrar tu propósito, cada pensamiento que decides ordenar, es un paso más hacia esa vida nueva que Dios está preparando detrás del telón. Y mientras te elevas, descubres que no todo podrá acompañarte. Algunas relaciones se quedarán en el suelo donde tú ya no cabes. Algunos hábitos caerán como hojas secas que ya cumplieron su ciclo. Algunas versiones de ti mismo se desvanecerán porque ya no representan tu esencia. Este desprendimiento no es castigo, es señal de ascenso. Lo que pesa, cae. Lo que limita, se rompe. Lo que pertenece, permanece. Y tú avanzas más ligero, más consciente, más conectado con tu propósito. La elevación espiritual te transforma desde dentro hacia afuera, hasta que el mundo exterior ya no puede ignorar lo que Dios ha encendido en ti. Entonces llega el momento más hermoso, la vida nueva. Esa vida que nace después del proceso, después del desierto, después de la disciplina, después de la rendición. Una vida donde caminas con más paz, hablas con más sabiduría, actúas con más intención. Una vida donde ya no sobrevives, construyes, ya no dudas, disciernes. Ya no te quiebras, te fortaleces y entiendes que todo lo que viviste, incluso lo doloroso, fue preparación, porque quien responde al llamado de elevarse, nunca vuelve a vivir en bajo. Y lo que nace después, siempre es más grande, más claro, más fuerte que todo lo que quedó atrás. Hay momentos en la vida en los que te das cuenta de que no avanzaste solo por tu fuerza, ni por tu disciplina, ni por tu inteligencia, sino por la gracia divina que te sostuvo cuando tus piernas temblaban y tu mente se nublaba. La gracia es ese abrazo invisible que no ves pero sientes, que no escuchas pero te guía, que no pides, pero llega justo cuando estás a punto de rendirte. No es un premio, es un regalo, no es un mérito, es misericordia. Y mientras más avanzas en tu camino, más entiendes que la gracia de Dios no te evita procesos, pero te acompaña en ellos. No te quita batallas, pero te da la fuerza para ganarlas. No te evita lágrimas, pero te sostiene para que no te hundan. Cuando comienzas a reconocer esta gracia, tu dirección se vuelve más firme. Descubres que nada en tu vida fue coincidencia. Ni los retrasos, ni los desvíos, ni las puertas cerradas, ni las temporadas de silencio. Todo era un mapa divino que te conducía hacia una vida más grande que la que imaginabas. La dirección de Dios no siempre se siente cómoda, pero siempre es precisa. Te lleva donde necesitas estar. Incluso cuando no entiendes, incluso cuando duele, incluso cuando parece que el cielo está callado.
Y con el tiempo, aprendes a confiar no solo en lo que Dios hace, sino en cómo lo hace, incluso cuando no ves el final del camino. Esta confianza te introduce en un estado que pocos experimentan, el fluir divino. Ya no fuerzas, ya no empujas, ya no persigues, simplemente avanzas en paz, sabiendo que lo que es tuyo no necesita ser arrancado, solo reconocido. El fluir te enseña a distinguir entre lo que debes construir y lo que debes permitir, entre lo que debes sostener y lo que debes entregar. Te enseña que algunas victorias nacen de tu esfuerzo, pero otras nacen de tu rendición, y ambas son sagradas. Cuando fluyes con Dios, la vida deja de sentirse como una batalla constante y se convierte en un caminar consciente, profundo, ligero, y entonces comprendes algo poderoso. La gracia, la dirección y el fluir no son eventos aislados, son un estilo de vida, una forma de caminar que honra tu proceso, respeta tu propósito y reconoce tu humanidad. No necesitas controlarlo todo, porque sabes quién te sostiene. No necesitas entenderlo todo, porque confías en quien te guía. No necesitas ganar siempre, porque sabes que incluso tus pérdidas tienen propósito. Y así, paso a paso, la gracia te cubre, la dirección te orienta, y el fluir te impulsa, hasta que tu vida entera se convierte en un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer en alguien que decidió mantenerse alineado. La paz verdadera no es ausencia de problemas, sino presencia de orden. Es ese estado sagrado en el que tu interior deja de pelear consigo mismo, donde tus pensamientos ya no corren descontrolados, donde tus emociones dejan de gobernar tus decisiones, donde tu espíritu respira sin esfuerzo. La paz profunda llega cuando tu vida se alinea con Dios, cuando tu mente se somete a la disciplina, cuando tu relación con el dinero deja de ser caótica y se vuelve consciente. Es una paz que no depende del clima, ni del día, ni del ruido externo. Es una paz que nace de dentro y sostiene tu mundo completo. Y cuando la encuentras, entiendes por qué tantas batallas anteriores fueron necesarias. Esta paz no llega de la noche a la mañana. Nace de procesos, de renuncias, de conversaciones internas que requieren valentía. Nace de cerrar puertas que te restaban, de soltar ideas que te limitaban, de abandonar hábitos que sabías que te destruían poco a poco. La paz no es un regalo, es una consecuencia. Es el fruto de quien decidió poner orden en su alma, en su mente, en su vida diaria. Y cuando finalmente alcanzas este estado, descubres que no es frágil, no es temporal, no es superficial, es sólida, es profunda, es un refugio que te acompaña incluso en medio de tormentas que antes te habrían roto por completo. A medida que esta paz crece dentro de ti, tu percepción del mundo cambia. Las cosas que antes te herían ya no te controlan. Los comentarios que antes te desestabilizaban ya no tienen poder. Las situaciones que antes te robaban la calma, ahora solo despiertan sabiduría. Actúas con más claridad, hablas con más intención, caminas con más firmeza. La paz te vuelve selectivo, no por orgullo, sino por cuidado propio. Te vuelve más silencioso, no por aislamiento, sino por inteligencia emocional. Te vuelve más profundo, no por tristeza, sino por madurez espiritual. La paz interior transforma la manera en que vives, no desde el miedo, sino desde la conciencia. Y entonces, cuando estás en este estado de orden interno, notas que la vida también se ordena a tu alrededor. Las relaciones se alinean, las decisiones se aclaran, las oportunidades llegan con más precisión, no porque el mundo cambió, sino porque tú cambiaste la manera de habitarlo. Entiendes que la paz no es el final del camino, sino el punto desde el cual todo comienza a tener sentido. Porque quien vive en paz, vive ligero. Quien vive en paz, vive guiado. Quien vive en paz, vive firme. Y quien vive en paz, inevitablemente avanza hacia lo que Dios preparó desde el principio. Hay un tipo de fuerza que no se adquiere levantando peso, sino levantando el alma. No se desarrolla en los días buenos,
sino en los días en que apenas puedes sostenerte. No nace de la comodidad, sino del compromiso con el propósito. Esa fuerza es la firmeza del espíritu, es la capacidad de mantenerte en pie, incluso cuando la vida intenta doblarte, de seguir caminando cuando tus emociones quieren detenerse, de mantener tu fe cuando todo lo externo parece contradecirla. La firmeza del espíritu no es dureza, es profundidad, no es frialdad, es claridad, no es rigidez. Es convicción interna que no tambalea ante el viento. Esta firmeza crece cuando decides no dejar que tu pasado escriba tus decisiones, ni que tus heridas dicten tu identidad, ni que tus miedos definan tu destino. Crece cuando eliges disciplina por encima de la emoción, propósito por encima del impulso, verdad por encima de la comodidad. Es una fuerza que se construye en silencio, que madura en el tiempo, que se fortalece con cada prueba superada, y poco a poco descubres que ya no reaccionas como antes, que ya no te quiebras ante lo que antes te destruía, que ya no te pierdes en batallas que antes te consumían. La firmeza espiritual te convierte en alguien que no se mueve por presión, sino por convicción. Con esta fuerza interior, empiezas a caminar por la vida con otro ritmo. No corres, avanzas, no huyes, enfrentas, no te agotas, te administras, dejas de gastar energía en lo que no produce fruto y comienzas a invertirla en lo que verdaderamente construye tu propósito. Tu paz se vuelve una muralla, tu discernimiento un escudo, tu coherencia una lámpara encendida, y quienes te observan notan que ya no eres fácilmente perturbado, que no te arrastra la opinión ajena, que no te manipulan las emociones desordenadas, que no te derrumba la tormenta. No porque seas invencible, sino porque aprendiste a estar firme desde dentro. Y entonces, comprendes que esta firmeza no solo te sostiene a ti, sostiene a quienes te rodean. Tu presencia da calma, tu palabra da dirección, tu ejemplo da esperanza. La fuerza interior se convierte en un refugio para otros, en un testimonio vivo de lo que Dios puede construir en alguien que se deja moldear. Porque una persona firme no es la que nunca cae, sino la que siempre vuelve a levantarse en la dirección correcta. La firmeza del espíritu no es un logro, es un fruto, y quien la cultiva, inevitablemente avanza hacia niveles de vida que solo pueden alcanzarse cuando el alma deja de temblar y empieza a confiar. El propósito comienza siendo una semilla invisible, una intuición, un susurro que apenas puedes explicar, pero que late en lo más profundo de tu pecho. Sin embargo, llega un momento en el que esa semilla empieza a brotar, no porque las circunstancias hayan cambiado, sino porque tú cambiaste por dentro. Las decisiones se vuelven más conscientes, los pasos más firmes, los pensamientos más alineados, y entonces algo ocurre. El propósito empieza a manifestarse. No aparece de golpe, sino en pequeñas señales, en encuentros que no parecen casuales, en oportunidades que se sienten hechas a tu medida. Empiezas a vivir la sensación sagrada de que todo está encajando. A medida que este propósito toma forma, tu vida adquiere un sentido que antes no tenía. Las cosas que antes te parecían pérdidas, ahora las ves como preparación. Las demoras que antes te frustraban, ahora las entiendes como protección. Los desafíos que antes te intimidaban, ahora los ves como entrenamiento. Todo empieza a conectarse, todo empieza a revelarse, y te das cuenta de que Dios nunca estuvo tarde, tú solo estabas siendo formado. Cuando el propósito se manifiesta, no necesitas demostrar nada, porque la vida misma se encarga de mostrar lo que has construido en silencio. Y ese es uno de los regalos más grandes de la disciplina. El poder de ver los frutos sin haber pedido aplausos. El sentido profundo de la vida surge cuando tu alma, tu mente y tus acciones caminan juntas. Dejas de desperdiciar energía en lo que no edifica, dejas de aferrarte a lo que no fluye, dejas de perseguir lo que nunca te perteneció. En su lugar, empiezas a moverte con orden, con intención, con paz. Vives desde un centro firme que no se desestabiliza por el ruido externo ni por la inestabilidad del mundo. Comprendes que tener propósito no elimina las batallas, pero sí te da dirección en medio de ellas. Te enseña a diferenciar lo urgente de lo importante, lo ruidoso de lo verdadero,
lo inmediato de lo eterno. Y entonces, sin anunciarlo, sin buscarlo, sin empujarlo, descubres que tu vida cobra sentido. No un sentido prestado, no un sentido superficial, no un sentido impuesto por otros, sino un sentido nacido de tu alma, firmado por tu disciplina y sellado por Dios. Ese sentido cambia tu manera de amanecer, tu manera de trabajar, tu manera de amar. Te vuelves alguien que camina con propósito, habla con propósito, respira propósito, y una vida así no solo avanza, inspira, no solo crece, transforma, no solo sueña, cumple, porque cuando el propósito se manifiesta, el destino deja de ser una esperanza y se convierte en una certeza silenciosa que guía cada paso. Al llegar al final de este recorrido sagrado, descubres que todo el camino, las caídas, los silencios, las renuncias, las victorias internas, la disciplina diaria, las noches de duda y los amaneceres de claridad, tenía un propósito común: revelarte quién puedes llegar a ser cuando los 3Ds se unen en una misma dirección. Entiendes que Dios era siempre el origen, la fuente, el norte inquebrantable, que la disciplina era la columna que sostenía tu crecimiento incluso en los días sin luz, y que el dinero, lejos de ser enemigo, era la herramienta que te permitiría expandir aquello que Dios había depositado en tu interior. El camino entero no buscaba hacerte perfecto, sino coherente. No buscaba darte velocidad, sino sentido. No buscaba cambiar el mundo a tu alrededor, sino cambiar tu postura ante él. Y mientras integras esta comprensión, la vida adquiere una forma nueva. Miras atrás y comprendes que cada temporada tuvo su razón, que cada pérdida escondía un aprendizaje, que cada retraso era parte del entrenamiento. El alma se vuelve más sabia, más silenciosa, más ligera. Ya no buscas reconocimientos humanos, porque descubriste que el reconocimiento más profundo es la paz que habita en ti cuando estás alineado. Ya no necesitas competir con nadie, porque el único desafío real era vencer la versión antigua que vivía limitada por miedo, por caos, por falta de dirección. Ahora, con los 3Ds en su lugar, eres alguien que respira a propósito, que se mueve con claridad, que avanza sin agotarse en batallas que no le pertenecen. Esta madurez espiritual te lleva a una conclusión poderosa. El verdadero triunfo no está en conquistar el mundo externo, sino en gobernar tu mundo interno. Cuando Dios ocupa el centro, la disciplina fortalece tu carácter y el dinero encuentra orden. Naces de nuevo por dentro. Te conviertes en un ser humano capaz de sostener lo que pide, de honrar lo que recibe, de construir sin derrumbarse, de avanzar sin perderse. Entonces descubres que el éxito no es un acto repentino, sino una consecuencia natural de una vida alineada. Una vida que deja huella sin hacer ruido, que inspira sin intentarlo, que enseña sin predicar, que transforma sin imponerse. Una vida que, al estar ordenada por dentro, fluye con gracia por fuera. Y así, culmina este viaje, con la certeza de que no hay viento que pueda derribar un alma que vive en los 3Ds. Con Dios como fundamento, nada te desestabiliza. Con la disciplina como estructura, nada te desordena. Con el dinero como herramienta, nada te limita. Caminas hacia adelante sin miedo, sin prisa, sin culpa, sabiendo que el futuro ya no depende del azar, sino de tu coherencia. Y mientras avanzas, llevas contigo el código completo: Dios como dirección, el dinero como recurso, la disciplina como puente. Un código que no solo construye destinos, construye personas. Un código que no solo transforma caminos, transforma almas. Un código que, una vez encendido en tu interior, ninguna fuerza del mundo podrá apagar.